Comienzo con esta pregunta. ¿Han estado cerca de alguien que simplemente vive claramente del desborde de la gracia de Dios? Se puede percibir en la persona, se puede oler en su ser, la gentileza de sus ojos, la apertura, la amabilidad con la que se muestran. Recuerdo a muchas personas en mi vida que han ejemplificado esto. Una que sobresale especialmente es nuestra abuela adoptiva, Betty. La abuela Betty era la abuela de todos. Vivía cerca del campus de la UDA. Daba servicio en un ministerio del campus y muchos la llamaban abuela. Tenía ojos suaves, un abrazo cálido, un espíritu acogedor para todos, sin importar tu aspecto o tu pasado. El desborde de la gracia de Dios. Este es el Evangelio. Que Dios ha obrado tanto en nosotros, nos ha rescatado y salvado para que podamos entrar en esa gracia como una fuente de ese río de gracia hacia el mundo. Y aquí es donde llegamos hoy en nuestra serie de sermones sobre la misión. Y es importante que lleguemos al Evangelio hoy porque es posible que mientras hemos comenzado este nuevo año y hemos hablado de que estamos en misión, nosotros avanzando con una dirección intencional, consciente y dirigida por Dios en nuestras vidas, hayamos escuchado las últimas semanas y las hayamos tomado como una pila de pendientes que simplemente siguen apilándose en nuestras vidas. Y la presión que proviene de eso. Y si entendemos que esa es la vida cristiana, lo hemos perdido todo. Porque la vida cristiana no consiste en hacer más, ser más o esforzarse al máximo para sacar todo de la vida. Se trata de caminar al ritmo de la gracia de Jesucristo. Toda esta serie de sermones se ha basado en nuestra misión aquí en Nueva Vida, que proponemos que no es solo nuestra misión en conjunto, también es nuestra misión personal, que es la siguiente: cultivar una comunidad que goza de Dios y transforma el mundo mediante el Evangelio. Y así llegamos a ese lema final a través del Evangelio hoy. Y mientras reflexionamos sobre eso, reflexionaremos en que el Evangelio cambia toda nuestra misión. Que una vida vivida sin el Evangelio es una vida que se autodestruye. Pero una vida vivida en la gracia de Jesucristo es una vida del desborde del corazón de Dios. Y así es como iremos hoy. De manera muy sencilla, primero hablaremos de esta pregunta: ¿qué es el Evangelio? Y segundo, ¿cómo transforma el Evangelio el mundo? Así que esta pregunta de qué es el Evangelio, quizás no haya nada más gozoso para empezar en las Escrituras. El Evangelio tiene 3 partes y quiero que las busquen mientras vamos a este texto en 1 Corintios 15. Pablo comienza: ahora les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les predico, el cual recibieron, en el que están y por el cual están siendo salvados. Si se aferran a la palabra que les predico, a menos que hayan creído en vano. Así que ya en ese primer versículo, al introducir el Evangelio, él dice: predico el Evangelio a ustedes, el cual recibieron, en el cual permanecen y por el cual están siendo salvados. Yo les sugeriría que esas 3 cosas reflejan las 3 partes del Evangelio: el Evangelio que recibieron, el Evangelio en el que están firmes y el Evangelio por el cual están siendo salvados. 3 partes del Evangelio. La primera es que somos perdonados, que nuestros pecados son lavados. Fundamentalmente, el Evangelio es sobre que nuestros pecados sean quitados, que Jesucristo nació en este mundo para quitar nuestros pecados. Él llevó una vida sin pecado. Luego absorbió nuestros pecados en sí mismo. Antes de morir en la cruz, murió por nuestros pecados. Absorbió nuestros pecados como una esponja inmensa. Absorbió nuestros pecados en sí mismo. Y así, aunque vivió una vida sin pecado, una vida perfecta y pura por la eternidad, en ese momento Él se hizo pecado.
La Escritura nos dice que se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios. Así que absorbió nuestro pecado en sí mismo y murió para pagar el precio de nuestro pecado, para quitarlo de nosotros. De hecho, se hizo tanto pecado que se podría preguntar, ¿quién es la persona más malvada y pecadora que ha existido en la tierra? Y la respuesta a esa pregunta es Jesús. No porque Él haya pecado alguna vez, sino porque absorbió todo nuestro pecado y luego pagó el precio por ello y murió en la cruz. Él lava nuestros pecados, Él quita nuestros pecados. Y si el evangelio se detuviera ahí, aleluya, habría sido suficiente. Pero luego no solo quita nuestros pecados, nos da su justicia. Así que pagó el precio por nuestro pecado, murió por nuestro pecado, resucitó de entre los muertos y nos da su justicia. Así que si fueras al cielo ahora mismo y entraras en la sala del trono y sacaras sigilosamente el libro de la vida de Dios y abrieras ese libro de la vida y fueras a la página que dice Greg Levine o mira, la página que dice John Beeson, verás que Greg Levine vivió una vida sin pecado, perfecta y pura, y entregó su vida en sacrificio por otros. Ahora, si le preguntas a mi esposa o a mis hijos o a cualquiera que me conozca, si pasas 5 minutos conmigo, te darás cuenta muy rápido. Yo no he vivido una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida pura. Pero no es solo una idea flotando. Jesús nos da su justicia para que cuando Dios me mire, yo sea santo y justo, vestido con un vestido blanco y brillante, que estoy revestido en Jesucristo y lo que Él hizo se me imputa, se me acredita, se pone en mi vida, en mi cuenta. Así que mi pecado es lavado y luego su justicia me es dada. Y si terminara ahí, aleluya, habría sido suficiente. Pero la tercera parte del evangelio quita nuestros pecados, nos da su justicia y luego día tras día, paciente, misericordiosamente, poderosamente me capacita para vivir digno de ese llamado. Él me transforma para que no sea solo santo por lo que Jesús hizo, sino que la santidad de Jesús se vive en mi vida mientras Él me ayuda a seguirlo en el día a día. 3 partes del evangelio. Vimos ese pasaje que inicia este evangelio que recibís, el perdón que se quita, en el que estáis, su justicia en la que estamos y en el cual sois salvados, esa ayuda diaria para vivir rectamente. Después continúa, porque os di, versículo 3, porque os di como principal lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, el perdón, que fue sepultado, que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, su justicia que se nos da y que se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales siguen vivos, aunque algunos durmieron. Luego se apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Jesús dijo, Jesús murió por nuestro pecado, Él resucitó de los muertos por nuestro pecado. Y luego se reveló primero a Pedro y luego a los 12, pero después a más de 500. Está estableciendo que esto es un hecho histórico. En su tiempo, Él dice, la mayoría de esos 500 todavía viven, vayan a hablar con ellos, vayan a verificarlo. Esto no es solo algo rumoreado escrito por 1 o 2 personas. La resurrección de Jesucristo es un hecho histórico. El evangelio. Jesús murió, fue sepultado, resucitó, se mostró para que todos lo vieran y lo supieran. Y lo hizo para quitar nuestro pecado, para darnos su justicia y luego para capacitarnos para vivir dignos de ese llamado, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la buena nueva? Hay una invitación aquí de Pablo para que anclemos nuestra vida en la vida de Jesucristo y que su vida es una vida que puede transformar nuestra vida, puede transformar la rotura de nuestra vida, el dolor de nuestra vida, el pecado de nuestra vida, la pérdida de nuestra vida. De hecho, puede transformar el mundo entero. ¿Qué es el evangelio?
La realidad es que ese no es el único evangelio que circula, es el único evangelio verdadero. Pero hay muchos evangelios por ahí. De hecho, el evangelio de Jesús es en realidad primero un término romano. El evangelio, la buena nueva, es un término que usa el propio César. El evangelio del César, la buena nueva del César, quiero llevarlos de vuelta al versículo 1 y leerlo una vez más. Pablo dice esto: ahora os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, en el cual estáis firmes. Recordad el evangelio que os prediqué, dice Pablo. Habían escuchado un evangelio predicado, es el evangelio del César. Arrodillaos ante el César. Doblad la rodilla ante el imperio romano y recibiréis todos los beneficios del imperio romano, la paz del imperio romano. Las amenazas a vuestro alrededor ya no existirán porque tenéis el poder de Roma de vuestro lado. Tenéis el comercio de Roma de vuestro lado, las finanzas, la riqueza de Roma de vuestro lado. Inclinad vuestra rodilla ante el César y recibid la buena nueva. Y los cristianos, los primeros cristianos, escucharon esto. Se rascaron la cabeza y dijeron: esa buena noticia no resultó ser todo lo que prometía, ¿no es así? Pero hay un rey que nos ha dado todo lo que prometió y su nombre es Jesús. Así que se apropiaron de este pequeño término, la buena noticia, y dijeron: hay una verdadera buena noticia, no una falsa buena nueva que ofrece el mundo. Hay una verdad en la que podéis apoyar vuestra vida. Y como fue en su día, así es en nuestro día, 2000 años después. La buena noticia está por todas partes. Ahora, ¿por qué habría tantas cosas, tantas partes de este mundo prometiendo buena nueva? Porque todos entendemos esto, que hay malas noticias, que hay fragilidad, que hay pecado, que hay dolor, que hay pérdida. Lo vemos por todas partes. Lo vemos en nuestros propios corazones. Lo vemos en nuestro país. Lo vemos por todas partes. Está roto. Hay un autor inglés, un autor del siglo XIX, G.K. Chesterton, que una vez dijo: el hecho más comprobable del cristianismo es nuestra naturaleza pecaminosa. Y es cierto, lo sentimos. Y el mundo llega y siente ese mismo dolor y luego intenta ofrecer sus evangelios falsos para arreglarlo, y están por todas partes. Todavía tenemos el mismo evangelio falso de la promesa de la política hoy, pero son muchos. Enciendes tu televisor, te desplazas, miras los anuncios que te llegan. Cada anuncio tiene un falso evangelio en él. Padres, ejercicio divertido con sus hijos hoy. Simplemente comiencen a mirar algunos anuncios y hagan esta pregunta: ¿cuál es el falso evangelio que se promete aquí? ¿El evangelio de la salud? ¿El evangelio de la riqueza? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿Un evangelio de poder? ¿Un evangelio de satisfacción sexual? ¿Un evangelio de placer? ¿Cuál es el evangelio? Porque los evangelios son muchos. Y Pablo interviene y dice: no os dejéis engañar por los evangelios falsos del mundo. Dios envió a su Hijo, y hay testigos oculares de ese hecho. Y Él vino y se entregó por vosotros para ofrecer a Dios un sacrificio, para quitar vuestro pecado, para que podáis estar en relación con Dios y con los demás de nuevo. Y este es el evangelio en el que debéis apoyar vuestra vida. Lo sentimos, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que estamos quebrantados y en desesperada necesidad de un redentor. Y ese redentor ha venido en la persona de Jesucristo. El evangelio es la única esperanza que nosotros... El evangelio no es solo algo que está ahí o hace 2000 años, o lo que Jesús hizo por nosotros. Así que el evangelio es Jesucristo. Nacido, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz, fue enterrado, 3 días después resucitó. El evangelio es que nuestro pecado es quitado, su justicia nos es dada y luego una ayuda diaria para permitirnos progresivamente vivir dignos de ese llamado. Pero el evangelio no es solo una idea. Luego Pablo toma esto y podríamos decir no solo qué es el evangelio, cómo transforma este mundo el evangelio, lo hace personal.
Escuchen la continuación del pasaje en 1 Corintios 15. Hablando de Jesús apareciéndose a Pedro y luego a los 12 y a los 500 y a Jacobo, él dice, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Mientras leéis esto, cada persona puede recibir esta invitación, entregar su vida a Cristo y poner su propio nombre. Por último, a todos como a un nacido fuera de tiempo, también se me apareció a mí. Jesús viene a nuestras vidas ahora mismo y Él dice, porque soy el menor de todos los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, ya que perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no fue en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Él dice, no merecía ser apóstol, no seguía a Jesús en su ministerio, no vi los milagros, no escuché las parábolas. No conoció a Jesús hasta después de su resurrección y ascensión. Pablo está diciendo, yo no era digno de ser apóstol, soy el menor de todos los apóstoles, pero Jesús también se me apareció a mí. Y luego dice, trabajé más que todos ellos. Como no fui testigo ocular, trabajé más que todos, pero no fui yo quien trabajó, sino que fue Dios trabajando en mí. El evangelio es personal, es una experiencia personal, es conocer a Jesucristo y permitirle entrar en nuestra vida y transformarnos desde adentro. Y es un poder que fluye a través de nosotros para transformar el mundo. El mundo necesita el evangelio. Podríamos pensar, necesito amar más, ser más amable, disfrutar más de Dios. Necesito vivir mejor la vida del reino. Necesito hacer muchas cosas para transformar el mundo. Necesito ser más activo. Y si traducimos esto de esa manera, fracasaremos. Porque el mundo no se transforma por nuestro esfuerzo. No se transforma por nuestra creatividad al decir, ¿cómo podemos amar o ser más amables o ser más pacientes o de alguna manera cambiar el mundo? El mundo necesita el evangelio. El evangelio. He llorado esta semana en oración por lo que está sucediendo en Minneapolis y extendiéndose por nuestro país. No hay respuesta terrenal para resolverlo. No hay voto o actividad o postura humana. Lo que el mundo necesita es el evangelio. Necesita el evangelio de Jesucristo, quitando el pecado, dando su justicia y luego su poder, cambiándonos y capacitándonos para vivir dignos de su llamado. Necesitamos el evangelio. El mundo necesita el evangelio. Es el evangelio que transformará este mundo. Así que venimos a Cristo, le pedimos que obre por medio de nosotros, para que no seamos solo nosotros intentando hacer la diferencia aquí en Tucson y en el mundo, sino que sea el evangelio. Y es muy diferente intentar que trabajemos más duro resolviendo y rindiendo cosas diciendo, evangelio Jesús, ¿derramarías tu evangelio a través de nosotros? Porque la vida nunca fue pensada para ser un depósito para la gracia de Dios, el evangelio. El evangelio es un río que debe fluir por nosotros hacia Él. Es algo hermoso. Somos parte del mensaje del evangelio. ¿Captaste eso? Yo en toda mi fragilidad, Dios me transformó. Soy parte del testimonio del evangelio. Si eres seguidor de Jesucristo, tu nombre está en el testimonio del evangelio. Dios quiere usarte a ti, tu historia, en toda tu fragilidad, en todas.
los pedazos rotos que tiene. Como dijo Dustin, volvimos de la India hace poco. Sería bueno compartir con ustedes a las 12:30 algo de más de lo que pasa. Parte de lo que hacemos en un viaje así es compartir testimonios. Hay un testimonio que dio un miembro, y cuando eso concluyó, esa persona dijo, bueno, espero, porque había cosas muy duras en el testimonio. Espero que su opinión sobre mí no haya cambiado. Y entonces hay este hermoso momento en que otro miembro del grupo dijo, oh, pero mi opinión sobre ti cambió. Te amo mucho más. Eso es el Evangelio. Esa es la reserva de la gracia de Dios derramándose por una vida, por la fragilidad de una vida. Y entonces lo ves. Ves la gloria de Dios en acción. Esto es lo que Pablo explica en 2 Corintios. Él usa su propio ejemplo en 1 Corintios donde dice, este es el Evangelio, el menor de mí, el que fue un perseguidor de cristianos. Dios me cambió. Y luego en 2 Corintios vemos que usa la misma imagen, la obra de Dios, la luz transformadora de Dios, entrando en su vida, transformándolo y brillando a través de él. Y nos dará esta imagen al final de este pasaje de un frasco. Y no es un frasco perfecto como este, es un frasco roto. Porque a través de la fragilidad, Pablo dirá que la luz de Dios puede atravesar nuestras vidas. Leamos el pasaje. Más adelante en 2 Corintios 4 lo leemos aquí. Porque lo que proclamamos no somos nosotros, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. El Evangelio no es sobre nosotros, no es sobre lo grandioso que soy, no es sobre dar un espectáculo al mundo. No, es sobre Jesucristo y su obra. Versículo 6. Porque Dios dijo, haga brillar la luz de las tinieblas, ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios me ha encontrado, dijo Pablo. Si sigues a Jesucristo, Dios te ha encontrado. Te ha encontrado en la oscuridad, en tu corazón, y ahora su deseo no es que lo reprimas, sino que eso se muestre al mundo. Y así nos da esta imagen de un recipiente roto, a través del cual la luz brilla. Versículo 7. Pues tenemos este tesoro en vasos de barro, para mostrar que el poder supremo pertenece a Dios y no a nosotros. Estamos afligidos en todo, pero no aplastados, perplejos, no desesperados, perseguidos, no abandonados, golpeados, no destruidos. Pablo dice que todas esas partes duras de nuestra vida, las batallas contra el pecado, la adicción, las luchas relacionales, todas estas maneras en las que somos aplastados en esta vida, Pablo dice, son maneras en las que la luz de Dios está brillando en nuestras vidas. Porque si tomáramos una vasija perfectamente hermosa como esta, le pusiéramos una luz, le pusiéramos una tapa encima, no saldría luz alguna. Dios no necesita tu vida perfectamente adornada y con filtros. Él necesita tu vida rota. Él necesita mi vida rota. Es por las grietas que Él resplandece con más fuerza. Hay arroyos, corrientes de gracia destinadas a fluir a través de nosotros. Esto muestra lo intelectual que soy. Mi regalo favorito de Navidad fue un barril para el agua de lluvia del techo. Esto fue emocionante la semana pasada. Llovió aquí, ¿cierto? Se está llenando completamente. Si no hubiera una abertura en ese barril de lluvia, si solo se llenara de agua y yo mirara la lluvia y dijera, bueno, qué bien, mira mi colección de agua. ¿Qué es eso? Está destinado a ser usado para fluir, para dar agua. Tu propósito es ser una jarra de gracia a través de las grietas. Las aguas de Dios fluyen, los arroyos de su misericordia fluyen, la luz de su vida, la luz de su gloria brilla a través de nosotros. Nosotros somos quienes tenemos el Evangelio. ¿Y cómo transformamos el mundo con el Evangelio? Por medio de las grietas. Mundo, nuestros jarrones de barro. Es ahí donde miras al que tienes al lado y simplemente dices, eres una vasija rota. Greg,
Eres un cántaro roto, lo sé. Pero es cierto. Y en nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra lucha por estar a la altura de su llamado, nuestros pecados, nuestras tentaciones, nuestras relaciones dañadas, todas nuestras luchas, todas las cosas que el mundo nos diría que nos maquillemos y finjamos que no existen al venir a la iglesia. Todos decimos, no. No. Ahí es donde el evangelio irradia, desde nuestro quebrantamiento. Así que, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo luce esto? 3 aplicaciones prácticas. Vamos a recorrer realmente la declaración. Cultivar una comunidad que disfrute de Dios y transforme el mundo a la luz del evangelio. Entonces, primero, cultivar comunidad, porque no es solo cultivar comunidad, sino cultivar una comunidad evangélica. Cultivar una comunidad evangélica, ese es nuestro llamado. Dios está buscando una comunidad en la que nos amemos y seamos pacientes el uno con el otro y seamos misericordiosos el uno con el otro, porque Él es paciente, misericordioso y amoroso con nosotros. ¿Ves el flujo de esa gracia una y otra vez en las Escrituras? Considera estas palabras de Colosenses capítulo 3. Él dice, revístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable afecto de misericordia, de benignidad, de humildad y paciencia, soportándose mutuamente. Y si alguno tiene queja contra otro, perdonándoos unos a otros, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también deben perdonar. Esa verdad se detalla una y otra vez en las Escrituras. Jesús, cuando los discípulos le preguntaron cómo orar, incluyó esto. Padre, perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Estamos llamados a transmitir la gracia de Dios porque Él es tan amoroso, tan paciente y tan misericordioso. Él no nos ofrece condenación, no es una especie de juez que nos vigila esperando que cometamos algún tipo de error. Él nos está observando con amor, paciencia y misericordia. Nos está pidiendo que luego transmitamos eso dentro de una comunidad. Jesús cuenta una parábola que es un poco escandalosa en esta línea. Mateo capítulo 18 dice que hay un hombre al que se le perdona una suma exorbitante, más de lo que podemos imaginar. Son 10,000 talentos. Un talento bíblicamente son los salarios de 20 años. Si tomas 50,000 como salario anual por 20, son $1,000,000. Por 10,000 talentos, eso llega a 10,000 millones de dólares. Es una cantidad simplemente escandalosa. Hay un hombre al que se le perdona tanto que ninguno de nosotros puede captar cuánto le han perdonado. Y luego sale y alguien le debía una miseria comparado con esto. Solo una nimiedad. Y él no quiso perdonarlo. Y Jesús enseñó que eso indicaba que a ese siervo nunca se le perdonó. Nunca lo asimiló. Nunca le caló en el corazón. Porque no es posible saber cuánto se nos ha perdonado y luego no perdonar a los demás. No puedes manejar en las calles de Tucson, frustrarte y querer tocar la bocina a todos los conductores necios que te cierran el paso, a todos los plebeyos de la vida que te cierran el paso. Si alguna vez has estado en eso, la única forma de pensar así de otros conductores es pensar en ti mismo desde el orgullo. Yo soy el buen conductor y todos estos conductores son peones. Si sabes lo roto que estás, lo paciente que Dios es contigo, lo compasivo y misericordioso que es contigo, no es posible ser crítico con alguien más. Usamos la frase leche derramada.
Un niño derrama un vaso de leche en la mesa de la cena. No es posible. Responder desde el Evangelio con ninguna medida de frustración. Ni siquiera es posible. Dices, ¿qué haces? Simplemente no lo es. Porque en el Evangelio serías como, he cometido error tras error, tras error, tras error en mi vida. He cometido tantos errores que no puedes ni comprender. Así que derrama tu leche. No es nada. No es nada, no es nada. Déjame ayudarte a limpiarlo. Esa es una respuesta del Evangelio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que se supone que debemos perdonar como Jesús nos ha perdonado. Pedro tuvo dificultades para entender esto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo como 7 veces? No, 70 veces. Pedro, perdona eternamente, porque nunca perdonaremos a otro ser humano ni una décima parte de una milésima parte de un porcentaje de lo que Dios nos ha perdonado. Todo mi pecado fue contra un Dios santo, puro y justo, sin ninguna oscuridad en él. Y la medida por la cual me ha perdonado no se compara con nada que un ser humano sea capaz de hacerme. Porque cualquier humano y yo estamos en el mismo plano. Dios. Entonces, si entendemos solo por lo que Él nos ha perdonado y perdonar y amar a otros, eso es Evangelio. Esa es la comunidad del Evangelio. Así que no estamos solo de cultivar comunidad. Se trata de cultivar una comunidad del Evangelio. Comunidad que tenga la piedad y la mansedumbre y la humildad de Jesucristo. Fluye desde nosotros hacia otras personas. Al lanzar grupos comunitarios aquí pronto, nuestra oración es que nuestra comunidad aquí en Nueva Vida emane el aroma del Evangelio, el aroma de la gracia. Así que primero cultivaríamos una comunidad del Evangelio. Segundo, disfrutar a Dios en el Evangelio. ¿Nuestro gozo en Dios fluiría de la gracia de Dios, del corazón de Dios? Dios nos recibe, nos llama a casa, no como un patrón severo, sino como un Padre amoroso, con brazos abiertos. Esta semana mi hermana y yo pensamos en un pariente, y luego mi mamá entró en la conversación y dijo, solo sé claro, fue del lado de tu papá, no del mío. Ahí tienes, mamá, esa es la salvedad. Son personas encantadoras, pero me daba ansiedad ir a su casa. Eran el tipo de pareja que tenía una sala donde no se hacía vida alguna. ¿Alguien tenía de estos? ¿Cierto? Tenían las cubiertas de plástico sobre los sillones porque los sillones eran para verse, no para usarse. ¿Alguien? ¿Tenían alfombras corridas? Sí. ¿Alfombras? Hay que Sí, pisar exacto. las alfombras, ¿verdad? Sí. Así que estoy bastante seguro de que recuerdo una alfombra color rosa. Así que es este tipo de hogar. Creo que para muchos de nosotros pensamos en Dios en los mismos términos. Este Dios ante el que debemos cuidar las formas. Debemos ser cautelosos al entrar porque no sabemos dónde podríamos exceder los límites. Y Dios es un Dios amoroso. ¿Quieres gozar de Dios? Conoce su corazón, corazón de gracia, corazón de bienvenida, corazón de compasión, corazón de gozo. Dios no tiene cubiertas de plástico sobre sus sillones. Él te tira cojines al entrar. Salta en el sofá con sus hijos. Él es un Dios amoroso, un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de gozo que nos da la bienvenida. Te hago esta pregunta hoy. ¿Conociste a Dios? ¿Experimentaste a Dios? Si todavía no lo has hecho, ¿será hoy el día para ello? Queremos orar contigo al terminar. Nos encantaría ayudarte e invitarte a una relación con un Dios amoroso, un Dios lleno de alegría que te invita a su gozo en el Evangelio. Cultiva comunidad del Evangelio. Disfruten a Dios en el Evangelio. Y finalmente, transformar el mundo por el Evangelio. Transforma el mundo con el Evangelio.
Así que un recordatorio, cuando intentamos hacer una diferencia en este mundo, no se trata de que nosotros nos esforcemos más. Así que como iglesia tenemos asociaciones escolares, tenemos ministerios de cuidado, de crianza temporal. Este ministerio que anunciamos hoy, no recuerdo su nombre, con ustedes Tucson. Ustedes Tucson, porque fue muy demandante. Con ustedes Tucson. Para acompañar a madres jóvenes que tienen embarazos no planificados durante el embarazo y después para acompañar ayudando. Es hermoso hacer esto. Tenemos despensa de alimentos. Ayudamos con benevolencia. Señalo la despensa porque está afuera. No está controlada, está justo fuera del edificio. Y la gente viene a cualquier hora cada día a buscar comida de la despensa. Ahora, ¿alimentar a la gente es bueno? Sí. ¿Acompañar a la gente con bondad y compasión es bueno? Sí. Pero al final del día, John mencionó la frase, predicar el evangelio siempre. Pero usar palabras si es necesario. Hay un error ahí. ¿Es bueno ser compasivo, amar, ayudar, alimentar? Sí. Pero al final de ese proceso debe haber palabras compartidas. Tenemos que unir el evangelio a todo esfuerzo para rechazar la oscuridad de este mundo. Tenemos que, con nuestros vecinos, con la gente del gimnasio, con alguien que encontramos en el supermercado, en nuestras amistades, en nuestras charlas, tenemos que transmitir el evangelio. Es la fuerza motriz de lo que cambiará este mundo. Hacemos esto de forma natural con las mayores alegrías de nuestra vida. En las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia alguien se te ha acercado y te ha dicho, tienes que probar este restaurante? Es decir, ¿lo has hecho? ¿Es tan bueno? ¿Tienes que ir? ¿O has probado este bocadillo? No. En Trader Joe's tienen estos chutes de fruta. ¿Han probado esto? Cambian la vida. O quizás es una serie en Netflix. ¿Has visto, sabes, estás viendo esta serie? Tienes que verla, es la mejor. Compartimos naturalmente del desborde de la alegría. Para transformar el mundo, tenemos que vincular al esfuerzo que tengamos el evangelio. Debe haber un momento y un lugar donde compartamos. Y no es necesario que seamos grandes teólogos. Compartimos lo que Dios hace aquí. Eso hace Pablo en el pasaje. Primera de Corintios dice que Jesús se apareció a todos. Hizo todas estas cosas, pero luego se me apareció a mí. Vino a mí. Soy muy consciente de mi propia torpeza. Esta mañana alguien dijo algo, no sé si fue un cumplido o un insulto, fue como ambas cosas en una frase. Débora y yo estábamos juntos y alguien miró a Débora y dijo, sí, es verdad, eres una santa. Y lo es. Pero yo estaba como captando la indirecta de eso. ¿Qué hay de mí? Ella es santa. Sí, es verdad, lo entiendo. Entiendo mis cosas, pero el punto es este. El Rey de la Gloria, el gobernante del universo, me mira con toda mi tontería. Tiene ángeles en sus oídos diciendo, ¿estás bromeando? ¿Vas a amarlo? Y no solo me ama, se deleita en mí. Él se deleita en mí. Me escogió, me quiere. Y luego, riega mi vida con su bondad cada día. Cada día. Hace muchos milagros. Nadie lo ve, nadie se da cuenta, pequeños mini milagros, solo para empujarme. Mira ese, Greg, estoy aquí contigo, quiero recordarte, estoy aquí contigo. Susurra en mi oído pensamientos suaves y gentiles. Y debemos compartir. Hola mundo.
Si conocieran la misericordia, la paciencia y la bondad de Dios, porque es tan paciente conmigo, es tan clemente conmigo. Él me ama tanto y debo contarlo. Tengo que contar el Evangelio. ¿Rezas conmigo? Padre, ayuda a cada uno de nosotros a ver cuánto nos has perdonado, cuánto nos amas. Que más allá de los límites más salvajes de nuestra imaginación, tu amor es 1,000 millones de veces más grande. Ayúdanos a aceptarlo. Ayúdanos a descansar en él. Ayúdanos a predicarlo. Para que la oscuridad de este mundo se aparte y cambie. Por tu gloria. Para nuestro bien. Para el bien de todos los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Y todos dijeron, levantémonos para cantar.